propósito nuestro como espacio de comunicación, como medio, es justamente llevarles aquellos temas cuyo abordaje pues sirvan de reflexión y orientación a la familia dominicana. Y esta confirma nuestra razón de ser. Vamos a conversar con la doctora Ibelice Acosta, psiquiátrica, y también con la especialidad de neuropsicofarmacología. Y con ella hablaremos de un tema que siempre es necesario, pero nunca como ahora tan prioritario conversar, que es sobre la salud mental. Ibelice, nuestro afecto, nuestro respeto y nuestra admiración. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de verte y de estar compartiendo contigo esta tribuna. Ibelice, doctora, sin lugar a dudas, los temas relativos a la salud mental son vitales. Pero en estos momentos, sencillamente hay que abrir un periódico o hay que accesar a un medio digital o tal vez escuchar las noticias. Cada vez una sociedad dominicana más violenta, más sangrienta. Para hablar de este tema, ¿cuáles serían las pautas y por dónde iniciar el abordaje? Bueno, yo creo que básicamente tendríamos que iniciar entendiendo cuáles son los mecanismos de acción de la agresividad que tiene la agresividad en el ser humano. Conocerlos, desmenuzarlos, saber, conocerlos a profundidad, porque cuando conoces algo, tienes la posibilidad de prevenirlo y de curarlo. Entonces creo que están descritos, están ahí, que son complejos, que son difíciles, pero no son imposibles. Entender que la formación de familia, la educación en valores, la presencia de gente allegada, de esa familia extendida, esos consejos que dan los vecinos, toda esa cantidad de situaciones y de factores que intervienen en el estado de cosas como lo tenemos hoy, entenderlo, conocerlo, es vital para poder dar al traste con ellos. Doctora, en el caso específico de esta situación vivida en el fin de semana pasado, bueno, hemos pasado un fin de semana muy violento, muy sangriento. Hay otro caso también mucho más espeluznante, que es el caso ocurrido en Los Coquitos, en Los Alcarrizos, donde un agente de la DGCET pues le mató, la mujer mató varias personas, incluyendo también hirió a un menor de edad. Pero en el caso específico del exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque Comprés, que ultimó de 2 disparos a un ex animador de los Leones del Escogido. ¿Qué pudo pasar por la cabeza de una persona o de ambas personas? Porque la pregunta sería, ¿hasta qué punto está el ser humano preparado para resistir una agresión física teniendo un arma de fuego y siendo un ex militar de alto rango? Bueno, yo decirte qué pudo pasar por la cabeza de él es imposible porque yo no puedo entrar a su pensamiento, ¿no? Nadie puede hacerlo. Pero sí podríamos identificar factores de riesgo para cometer un homicidio muy visibles, muy palpables en ambos y que podrían servirnos como conocerlos como para evitarlos. Por ejemplo, la disponibilidad de arma de Como fuego. medida de prevención. Exactamente. El alcohol u otras sustancias psicoactivas, el consumo de uno de los dos, del alcohol o de otras sustancias, pudiera ser un factor de riesgo para cometer un homicidio. Créalo o no. Y tan común que es tomar, pero la ingesta de alcohol masiva y excesiva en corto tiempo puede constituirse en un factor alto de riesgo para cometer un homicidio. Pudiera la disponibilidad de armas de fuego también ser otro factor, porque tú puedes querer hacerlo y bloquearte,
que se bloqueen tus miras y que tú no tengas mecanismos de defensa adecuados ante una situación que te estrese, que te presione. Pero tener el arma disponible y como conocer esos factores de impunidad que se han venido dando a lo largo de toda nuestra historia, también ha sido muy determinante, o para mí fue determinante en ese momento de que ese señor cometió ese acto. La presencia o no de antecedentes homicidas, haber estado preso, son muchos factores que inciden en el tener mucho riesgo de cometer un homicidio, y en él coincidieron bastantes. Muchas veces el ser humano es sometido a presión y ahora, bueno, yo creo que desde ese día, desde ese jueves, hasta hoy se ha hablado mucho de inteligencia emocional, eso de ponerle inteligencia a las emociones. ¿Por qué nosotros adolecemos tanto de hablar de ese tipo de aprendizajes, ese tipo de entrenamiento, si se quiere? Y en nuestra cultura pues prevalece el macho, el que si te dice algo, te mira mal, tú le das un trompón, le das una galleta y tú vas resolviendo. Entonces, ¿cómo comenzar? ¿Quiénes deberían ser los actores principales de propiciar esta nueva forma de ver la vida, que a la postre significa salvaguardar tu vida, el tema de la inteligencia emocional? ¿Sí? Hemos perdido la conectividad con la doctora. Reiterar que conversamos con la doctora Ibelicia Costa, psiquiatra, y una mujer que a través de los medios de comunicación pues siempre ha tratado diversos temas relativos a la salud mental. Sí, estamos esperando, pues ojalá pueda... Yo entiendo que antes de hablar... Perdón, sí, lo que pasa es que perdimos por un momento la conexión. Doctora Costa, inteligencia emocional. Ok, yo entiendo que antes de hablar de inteligencia emocional, deberíamos descender 2 escaloncitos menos, o sea, bajar 2 escaloncitos, irnos a la vida familiar, irnos a entender qué tan importante es tener una estabilidad de vida, qué tan importante es saber tener claro si hay alguna situación que perturbe tus emociones y determinar tu estatus de salud mental previo a hablar de inteligencia emocional. Porque fíjate, si existe la presencia de un estado de ansiedad que pudiera tornarse grave en un momento X y convertirse en un ataque de pánico, esa posibilidad del ataque de pánico es un factor de riesgo para cometer un acto homicida. Entonces, antes de irnos a hablar de inteligencia emocional, que es un tema bastante aéreo e inespecífico, a mi juicio, yo preferiría hablar de qué tan importante es en el individuo esa ingesta de alcohol masivo. ¿Qué tan importante es en el individuo esa estabilidad de vida, ese darle acceso a los servicios públicos a la gente, ese darle un alojamiento agradable, limpio, amplio? Antes de ir a inteligencia emocional deberíamos de detenernos en la educación, en el nivel educacional de cada ser humano, en afanarnos para que termine en la primaria, porque mientras menos educación tiene, los estudios demuestran que en la medida en que un individuo deja de estudiar, si es en la primaria, tiene más riesgo. Si es en la intermedia, tiene riesgo. Y si completa sus estudios universitarios, si tiene una vida estable y tiene un trabajo y tiene un desempeño y se siente útil de manera social, en esa misma medida él tiene menor riesgo de cometer un acto homicida. Entonces, yo creo que sí, es importante la inteligencia emocional, administrar las emociones y tener buenas respuestas,
pero hay algo más básico que no estamos prestándole atención. Es esa deficiencia en esos aspectos vitales, esenciales de la vida de un individuo. Y yo creo más que todo en eso, en la presencia de salud mental. Porque cuando una persona está crónicamente deprimido, por ejemplo, y tiene una desesperanza crónica, se perdió, no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene credibilidad, no tiene fe en sí mismo, no tiene una luz al final del túnel y todo lo está viendo oscuro. Y lo único que no tiene nada que perder, porque su depresión lo lleva a pensar que no tiene más nada que no sea su vida, entonces se le facilita mucho cometer un acto homicida. Y la salud mental es muy poco atendida en muchos países latinoamericanos, de tercer mundo. Yo te diría que son muy pocos los países donde la salud mental es bien valorada. ¿Por Aquí, qué? sí. Porque la vemos con el rabito del ojo. Entonces, en estos momentos, cuando estamos en un fin de semana trágico, oscuro, nos recordamos de la salud mental, pero durante el año entero nos pasamos ignorándola y no prestándole la debida atención. Pudiésemos tener, doctora, una acentuación en cuanto a la problemática en la salud mental, no obviando, obviamente, toda la razón que usted tiene con relación a las atenciones que hay que brindarle a esta patología, pero en el caso específico de la República Dominicana, en los últimos años, en estos últimos años después de la pandemia, hemos visto una aceleración de la situación psicoemocional del ser humano. ¿Esto tiene que ver con la pandemia o es producto de esa desatención en el área de la salud mental? De todas las anteriores. Sí, tiene que ver con la pandemia porque después de la pandemia este país ha quedado con un desajuste mental. Somos mentalmente desencajados, como diría el licenciado Miguel Franjul en un editorial de días pasados en el Listín Diario, donde él decía que después de la pandemia surgió otra pandemia, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Nosotros no nos estamos dando cuenta del desencaje en la salud mental que tiene nuestra población posterior a la pandemia, pero recuérdense que tenemos que estudiar eso es un tema digno de estudio. En Finlandia hay una clínica para pacientes post-COVID, porque todas las patologías que ha dejado esa epidemia, esa pandemia, son desconocidas para la humanidad. Entonces están conociéndola, están investigándola, están tratándola, y nosotros no podemos medir, no tenemos una medición confiable de cuáles han sido los efectos de la pandemia en nuestra población, pero definitivamente que todo el mundo habla de depresión, de ansiedad, de irritabilidad, de agresividad, de paranoia, de mucho miedo, de más desorden en el tránsito, de una actitud desaprensiva, de una actitud de incremento en la delincuencia, de miedo a la población. Entonces todo eso hay que estudiarlo, hay que ver qué está pasando, porque de verdad que estamos desencajados mentalmente después de la pandemia, pero también habíamos estado ignorando la salud mental durante y antes de la pandemia. Total de acuerdo. Fíjate que la pregunta pudiera, pero me gustaría conocer tu mirada, porque se ha dado el abordaje legal, se ha dado la mirada del análisis en los medios de comunicación, pero la persona, y vuelvo al hecho que nos ocupó en una primera parte de nuestra conversación, que es la muerte del animador del Escogido de manos del ex general. Se produce un primer impacto, luego ese segundo tiro, ¿cómo puede ese segundo disparo, que lamentablemente pues cega la vida de este comunicador, cómo puede ser visto, analizado por los ojos de un psiquiatra? Bueno,
Recuérdate que nosotros, los psiquiatras, para poder dar una opinión definitiva de alguien, tenemos que tener el paciente delante. Cada cabeza es un mundo, cada paciente es individual y cada quien va a reaccionar conforme a su curva vital. Por eso tenemos en la evaluación nuestra, tenemos un apartado que se llama curva vital para conocer al individuo, porque hacer un corte transversal aquí y ahora sería injusto tanto para él como para nosotros, los psiquiatras, intentar hacer eso. Yo puedo darte una opinión con respecto a qué condiciones pudieran llevar a un individuo a tener altos factores de riesgo para cometer un acto homicida. Y de ahí podríamos partir en cuáles encaja el ex general. Pero yo no puedo hablar de qué pasó con el general porque yo no conozco a ese señor. Y creo que sería, te repito, injusto tanto para él como para nosotros hablar de su caso en particular, desde el punto de vista psiquiátrico, porque te repito, podemos hacer el análisis de los factores de riesgo para cometer un homicidio y él podría encajar en muchos, como encaja ese último disparo, porque el hecho de haber tenido una persona tener, por ejemplo, te cito un ejemplo para que entiendas mi punto de vista. Si yo te digo que una persona que ha cometido, que tiene antecedentes penales por haber cometido un homicidio, tiene mayor posibilidad de cometer otro homicidio, entonces ahí te estaría yo dando una explicación. Okay. Yo no sé si me doy a entender. Perfectamente, perfectamente. Sí, obviamente. Igual con lo que nos explicaba anteriormente, una persona bajo los efectos del alcohol, de otras drogas, pues obviamente que es un candidato con mucho más posibilidades de cometer cualquier acto criminal. En el caso de este agente de la Dirección General de Tránsito de la República Dominicana, ese agente pues mató a su expareja, a la madre y a una hermana de esta, y también mató a un hombre que lo persiguió después de darle muerte a las 3 anteriores y también hirió a un hijo. Esto en términos psiquiátricos ¿tiene alguna evaluación? Mira, el ancestral machismo, ese constructo tan negativo que nuestra sociedad padece hoy en día y que es tan antiguo como la sociedad misma. Recuerden que a la mujer la seducían dándole un golpe con un garrote y arrastrándola por el pelo y llevándola a una caverna. Recuerden que la mujer en la Edad Media era vista como algo poquito, incluso habían casas donde las mujeres tenían que vivir en el patio, y si tenían algún intento, algún conato de aprender algo, eran vistas como brujas y eran quemadas vivas. Recuerden cómo la historia ha visto, la humanidad ha visto a la mujer siempre por debajo, en un plano inferior al del hombre. De algún modo, todos tenemos conceptos machistas, porque cuando le decimos a nuestro hijo varón, sal de la cocina, ven que yo friego, o friega tú que ese muchacho está fregando mal, o no lo enseñamos a mapear el piso porque eso son cosas de mujeres, estamos creando un machismo inconscientemente y creando ese fundamento para que el machismo prospere. Entonces, cuando un hombre pierde una mujer y entiende que esa mujer es de él como un objeto, esa cosificación de la mujer, ese hecho de convertirla en un objeto y entender que es de él, de su propiedad, de manera exclusiva, y que esa persona no es un ser humano con derechos, sino que pasa a ser algo de su propiedad. Cuando ella se decide a dejarlo, entonces ya él automáticamente entiende que tiene que ir y tomarla porque es de él, es de su propiedad. Ella no tiene voz, ella no tiene voto, ella no tiene derechos. Ella simplemente es un objeto. Entonces, cuando esa mujer se resiste y cuando esa mujer entiende que ya basta y que no más,
Entonces ese hombre no acepta esa postura y va por ella. Y va por ella por el simple hecho de que es una mujer y punto. Porque fíjate cómo mata a la madre, mata a la hermana, mata al individuo que lo está persiguiendo, porque ya había un bloqueo de miras en esa persona. Ya no tenía bajo su dominio ese abanico de posibilidades que él pudo haber realizado antes de tomar la decisión de matar. Ninguno de los agresores piensan, ¿qué puedo hacer previo a que no sea quitar la vida? Porque, por ejemplo, en el caso del general, él tenía muchísimas posibilidades que podía haber hecho. Podía haber llamado a una patrulla. Yo estoy segura que se presentaba de manera inmediata. Pudo haber reducido a la obediencia de un modo profesional, porque era un profesional. Es un profesional en el arte del manejo de las armas, y quedó muy demostrado en la forma en que manejaba esas armas, manejó esa arma. Entonces, yo pienso que se bloqueó, sencillamente sus miras, hubo una constricción de miras, y en el momento en que eso ocurre, en que hay una constricción de miras, la persona simple y sencillamente no puede manejar el estrés, no puede sobrellevar la presión, no puede tener una visión de qué posibilidades y qué opciones tiene, sino simplemente le da paso a la peor, que es la agresión, la hostilidad agresiva de matar. Una vez más reconociendo lo que es su inmensa capacidad profesional, y eso le lleva de ser respetuosa incluso para hacer diagnóstico a la ligera o cualquier aspecto. Pero no solamente estos dos casos que hemos mencionado, otros casos donde se ha perdido pues esa capacidad de ese control del estrés, de la ira y de lo que sienten, ¿no? Y que llegan a hechos tan fatídicos. La respuesta que tenemos es la ley, y luego de la ley pues el juicio, y luego de un juicio pues cumplir una pena. Este tipo de sanción pudiera pensarse que pudiera ser vamos a decir, ese es el castigo social, pero dentro de lo que es la cárcel, el sistema jurídico, ese tipo de persona pues logra tener una reeducación y para posteriormente una readaptación y una reinserción. Los hechos demuestran que no, pues sencillamente no. Nuestro sistema penitenciario no reeduca, no rehabilita, lamentablemente. De ahí salen con otras destrezas para continuar haciendo lo mismo. En el caso del general, él fue condenado hace un tiempo a 10 años de prisión. Esto pudo haberse evitado. Entonces el sistema penal también tiene que dar una explicación ahí de qué pasó, porque no los cumplió. Entonces probablemente tampoco cumpla lo que pudiera esperarse ahora. Entonces, no sé, o sea, pienso que la rehabilitación requiere de demasiados factores serios, importantes, arraigados, que lamentablemente no se están poniendo en juego en el momento en que se interna un individuo para cumplir una pena. Normalmente es caro, es costoso, sí. La psicoterapia es costosa, los medicamentos psiquiátricos son costosos, individualizar cada caso también es costoso. O sea, sería como que la cárcel tuviera un arsenal importante de médicos, psicólogos, psiquiatras, y también medicamentoso, o sea, muchos recursos, pero valdría la pena, porque caramba, y de algún modo tenemos que terminar con todo esto. Normalmente estos casos, pues de estas personas que cometen homicidios, asesinatos, etcétera, etcétera, van a las mismas cárceles que van prácticamente todos los presos. ¿Qué tipo de atenciones, independientemente del costo que esto conlleva, como usted lo ha descrito, pudiesen estar recibiendo estas personas? ¿Cuál sería
el mensaje, el consejo que usted le podría ofrecer a las autoridades para tratar de una forma diferente a este tipo de casos? Mira, yo pienso que reforzar la educación, reforzar la crianza en valores, darle acceso a la gente a oportunidades de empleo, porque cuando la gente está empleada y se siente útil, no piensa en matar. Como pensar en el ser humano. O sea, mi recomendación es irte a lo elemental, porque después que ya la persona crece y ya el hecho está cometido, lo que viene es la sanción y la prevención se queda atrás. Yo creo en prevenir, yo creo en que cuando tú educas, cuando tú formas, cuando tú le das la oportunidad a que la gente tenga una estabilidad de vida, cuando le das oportunidad que tenga acceso a los servicios básicos de salud, de educación, de cable, de periódicos, de lo que fuera, de información. Cuando la gente entiende que, por ejemplo... Ahora, doctora, perdone la interrupción, pero, por ejemplo, en los casos más escandalosos que hemos tenido en los últimos tiempos, está el caso del asesinato contra el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, Orlando Jorge Mera, y bueno, y ahora tenemos este caso de este ex director de la Dirección Nacional de Control de Drogas. En ambos casos estamos hablando de dos personas con educación, incluso con cierta estabilidad en términos económicos. Sí, pero tú estás mencionando dos casos. Sí, obviamente. De la cantidad de cientos de casos que ha habido en esta sociedad en los últimos años. Sí. O sea, esos son los sonoros, esos son los que llaman la atención nuestra, la tuya como medio. Pero el asesinato en San Juan de la Maguana, en Sabaneta o Sabanayegua, o un campo de San Juan, de 3 personas por un pollo, eso no te ocupa mentalmente ningún espacio. Entonces yo me estoy refiriendo a lo general. De manera particular, te repito, yo quisiera poder entrevistar a esas personas para yo identificar cuáles fueron sus factores de riesgo, para poder decirte con contundencia, con responsabilidad, mira, en el caso del ministro de Medio Ambiente, el asesino tenía tal situación, no manejó el estrés, hubo una situación de irritabilidad externa, probablemente había una presión social en relación al dinero, probablemente había una queja, había un compromiso, había una palabra de por medio, yo no sé. Entonces, investigar eso para mí sería maravilloso porque tendríamos respuesta a esas preguntas que ustedes se hacen, pero lamentablemente tenemos siempre que irnos a lo general porque en psiquiatría no se puede interpretar por observación. Lo que el paciente diga y lo que el familiar confirme es lo que me da a mí el peso en mi observación. Bueno, muchísimas gracias, doctora Costa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este Tribunal de la Tarde. Gracias por recibir nuestra invitación. Siempre a la orden. Bien, a ustedes también las gracias, amables telespectadores. Hemos llegado al final de este Tribunal de la Tarde. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estaremos en Telefuturo, Canal 23.